Ahora sí, de manera oficial comenzamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les pinta ya pues fin de semana casi? Aunque sea fin de semana largo, para algunos trabajan. ¿Cómo estamos? Trabajamos. Bien, profa, todo bien, pero vamos a trabajar. Muy bien, Bien, ¿usted qué tal, profa? Muy bien, me parece muy bien que aunque trabajemos, aquí sigamos dando la lata. Yo bien, también, trabajando. muchas gracias. Bueno, pues a continuar con ese ánimo de aquí a que terminemos el cuatri. Entonces, antes de que continuemos, vamos a recapitular. ¿Cómo vamos con sus proyectos? ¿Ya están trabajándolos? ¿Está definido? ¿Ya tienen asegurado al asesor o a la asesora? Sí, ya, profa. ¿Ya súper confirmado? Sí, nuestro equipo sí. Ok, aquí es importante que si alguien todavía no tiene bien confirmado al asesor, piensen en un plan B o me escriben un correo solicitándome que les haga una carta para que ese asesor pues sepa que es un requerimiento de mi materia y bueno, y que es para fines meramente académicos, ¿sale? Y técnicos, porque como les digo, a lo mejor ustedes me hablan con tecnicismos o asegurando algún proceso y como pues yo no tengo idea, todo les voy a decir que sí y a lo mejor estamos diciendo barbaridades. Entonces, por eso es importante tener un asesor que esté respaldando y dándole visto bueno a lo que ustedes van haciendo en tema de contenido. Recuerden que la estructura, pues en eso me encargo yo, ¿sale? Entonces, bueno. Nosotros, porfa, ya le comentamos a otro asesor y digo que sí nos puede apoyar con nuestras asesorías, más que nada. Ok, ¿con quién entonces? ¿Cambiaron del maestro Toby a quién, Dani? Al maestro Horacio. Ah, correcto, sí, el doctor Horacio. Sale, me parece muy bien. Excelente. Pues ahora sí, iniciamos. Acá está. Mm, 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 mm. Ah, lo cerré. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura? Acuérdense que vamos a retomar un poco de lo que vimos la clase anterior, lo vamos a ir vinculando con lo que nos corresponde el día de hoy y que justamente, si ustedes ya se dieron cuenta en Classroom, ya subí una actividad que una vez que terminemos la exposición les explico de qué trata. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, profa, Adelante. pensamiento lógico y creativo. Reconociendo que la creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano y que el pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Los términos creatividad e innovación se utilizan a veces indistintamente. Aquí utilizaremos el término creatividad para referirnos a la concepción de idea e innovación para su puesta en práctica. La innovación arranca de las ideas creativas, de las ideas que permiten solucionar problemas hasta que entonces nadie había podido resolver o que aportan mejores soluciones a problemas ya resueltos. El cerebro humano utiliza dos caminos distintos para resolver problemas, el de la lógica y el de la creatividad, pero solo este último conduce a la innovación. Gracias. Entonces vamos a ver que aquí hay dos tipos de pensamiento y que por lo que nos explica no tienen que contraponerse, al contrario se complementan. El pensamiento lógico es aquel que nos va a dar esa estructura, ese paso a paso, el 1, 2, 3, 4, ¿no? Mientras que el creativo tiene que ver con el sinfín de rutas para llegar a un destino, toda la diversidad que puede haber para darle la solución a un problema. Muchas veces es
malinterpretado, por así decirlo, el pensamiento creativo o con creatividad o con arte. Y me dirás, bueno, es que Mari, de verdad que yo no tengo nada de idea del arte, o sea, yo no sé tocar ni la flauta, soy malísimo con la pintura, pero no se trata de eso, no se trata de ser uno artista, sino que el pensamiento creativo se desarrolla justamente cuando innovamos, cuando decimos, es que esto pudiera funcionar también de esta manera. ¿Qué tal que probamos esta otra receta o este otro camino, esta otra forma de llegar? Entonces, como aquí bien lo dice, lejos de que sea una contraposición, se va a complementar. Por un lado, tenemos esa lógica que nos va a decir paso 1, paso 2, paso 3, pero cuando lleguemos a ese tema de resolver, es donde va a entrar nuestro pensamiento creativo. Ok, como yo te decía, si no tienes asesor, piensa en otro, o sea, piensa en todas las diferentes posibilidades o alternativas que hay. Ahí lo que yo estaba haciendo es que justamente desarrollaras tu pensamiento creativo. Y esto deriva de la innovación. Entonces, la lógica es un proceso consciente que utiliza reglas o procedimientos previamente aprendidos para llegar a la solución. Sirve, por ejemplo, para encontrar el cociente de números. Por el contrario, la creatividad es un proceso inconsciente que tiene mucho más que ver con la súbita y casi inesperada inspiración que con el avance metódico y el paso a paso de la lógica. Y aquí, por ejemplo, sucede. La clase anterior te pedí que subieras tu pregunta de investigación. ¿Por qué algunos de ustedes hicieron su pregunta muy específica, muy concreta? Y otros la hicieron muy general, que incluso les escribí, replantéala, recuerda que esto va a dar pauta al planteamiento del problema, los objetivos, etcétera, porque justamente estaban en ese pensamiento lógico. Es decir, tenemos que ser muy concretos y muy específicos. Y entonces, ya aterrizando bien este tipo de investigación, hacia lo que Arturo Pacheco nos sugiere, son 3. Esto tú ya lo conoces, pero lo vamos a retomar. En un primer momento está la investigación básica, la tecnológica y la de intervención. La básica tiene por objetivo generar conocimiento encaminado a descubrir y conocer las leyes que rigen la realidad, tanto natural como social. Es decir, aquí vamos a tener meramente hechos documentales. Por otro lado está el de intervención, el tipo de investigación de intervención. Tú ya lo conoces porque en TCU lo hiciste. Aquí su objetivo era generar conocimiento encaminado a transformar, porque hay conocimiento científico, y adaptar la realidad natural y social. ¿Qué sucedía aquí? Que aquí tú pensabas en una mejora, en proponer una mejora en un proceso. Y entonces iba a haber un conocimiento transformador. Sin embargo, ya para ingeniería, para este nivel, te estoy pidiendo que sea tecnológica. ¿Por qué? Porque su objetivo es generar conocimiento encaminado a diseñar o innovar instrumentos y herramientas que el hombre necesita para potenciar sus capacidades transformadoras de la realidad, aplicando conocimiento básico. Es decir, aquí vamos a tener lo mejor de ambos mundos. Vamos a tener ese conocimiento básico que tenemos acá en la investigación básica. Vamos a tener la transformación, ese conocimiento transformador de la intervención, pero vamos a tener un plus. El plus es el diseño, la innovación, la implementación. Entonces, por eso es que para este nivel va a ser el tipo de investigación tecnológica. Así pues es como se ve, ¿ya viste? Por el tipo de objetivo. Es decir, tenemos ese conocimiento de la investigación básica, tenemos la transformación de la intervención, y si te das cuenta, en investigación tecnológica dice ingenierías,
¿Qué significa eso? Que nosotros aquí vamos a tener este plus, el innovar, que va a integrar a estos 3 momentos. Nuevamente, ¿quién me ayuda con la lectura? Planteamiento del problema de investigación. Yo. Planteamiento del problema de investigación. ¿Cómo hacerlo y por qué es importante? El planteamiento del problema de investigación es la base de cualquier trabajo académico, ya que es el punto de partida en el cual girará todo tu trabajo de investigación. Responder a ese problema tiene que ser el resultado del proyecto. Por lo tanto, delimitar desde un inicio de manera adecuada nuestro problema nos ahorrará mucho trabajo y evitará muchos dolores de cabeza, debido a la ausencia de claridad en la investigación. Para lograrlo, a continuación te presentamos una serie de pasos que puedes seguir para su construcción. Gracias. Entonces, por favor, a todos ustedes vayan tomando nota. Estos son tips. Nuevamente, si te das cuenta, yo ya subí en Classroom que tienes que, el líder o representante del equipo tienen ya que estructurar y redactar el planteamiento del problema. Entonces, con estos tips que te voy a dar, ve tomando nota para que al final, porque tienes hasta el día de mañana para hacerlo, para que al final de la clase, bueno, lo vayas aterrizando y vayas cumpliendo a modo de check, así de palomita, todos los puntos que yo te doy y así tengas una redacción de planteamiento del problema completa. ¿Cómo hacer un planteamiento del problema de investigación? Lo primerito que tienes que hacer siempre, 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 es ir de lo general a lo particular. Es decir, el primer paso será definir el tópico general de nuestro trabajo. Es decir, tú ya le pusiste, primero ya supiste qué proyecto va a ser. Ya le pusiste nombre, es decir, bautízalo, es tu proyecto. Entonces, a eso me refiero. Primero lo primero, ponle el tópico general de tu trabajo, lo cual comenzará a delimitar el rubro de la investigación. A partir de ese tema comenzará lo interesante. A continuación te acompañaremos a construir el planteamiento, tomando como referencia la metodología APA. Ojo, lo estoy poniendo en moradito. ¿Qué significa eso? Que te eches un clavado a los apuntes que tienes. Acuérdate que el proyecto integrador, justamente, valga la redundancia, integra varias de las materias que tú ya llevaste. Si cada cuatrimestre tú llevabas 6 materias o 7 materias, ya estás en octavo. Entonces estamos hablando de un promedio entre 56 y 60 materias que tú has llevado a lo largo de la carrera. Entonces, por eso es que hablamos de un proyecto integrador. De la metodología APA seguramente en alguna clase lo viste. Si no lo tienes, porque se acaba de actualizar el año pasado en la versión 7, más nochecita yo te voy a subir tanto esta presentación, el video y el manual de APA. ¿Por qué? Porque no solamente es citar en APA, esa bibliografía, todo bajo la metodología APA. Bueno, empezamos con los tips. Tip número 1. Delimita de manera adecuada tu tema. Una vez seleccionado el tema, será importante delimitarlo de forma adecuada. Para lograrlo deberás poner atención a 3 aspectos en especial. Es decir, aquí va a ser el 1.1, ¿va? ¿Dónde sucede el tema? Esto es importantísimo, porque si estamos delimitando, hagan de cuenta que estamos hablando de una cerca física, que si fuera un corralito. Es decir, tú tienes un metal, una madera, un material que te está diciendo, hasta aquí llegas. A eso se refiere con delimitar. Entonces, el primer tip es ¿dónde? En una empresa, en una universidad, en un negocio, en una unidad administrativa, en una fábrica, en un municipio, ¿en dónde? Ese es el primer tip de delimitar el problema, de delimitar este planteamiento del problema. ¿Dónde? ¿En dónde va a suceder? El espacio es la primera referencia para delimitar el tema. Este nos ayudará a definir un contexto adecuado. Vaya el 1.2. ¿Cuándo?
Acuérdate que en la clase anterior veíamos que uno de los rasgos de nuestra metodología de investigación va a ser el tiempo. Y que para nosotros, es decir, para la metodología de tecnológica, va a ser longitudinal. ¿Por qué? Porque lo vamos a medir a lo largo del tiempo. Entonces, aquí el cuándo sucede. Pues tú puedes decir, a raíz del año pasado, el mes pasado, o actualmente, hoy en enero, no lo sé. Tú tienes que decir cuándo. ¿Cuándo sucede este problema? ¿Cuándo ustedes lo identifican? La temporalidad es otro aspecto importante para acortar nuestra investigación, ya que una temporalidad ambigua o amplia hará nuestra investigación extenuante. Y el 1.3, ¿cómo? ¿Cómo vas a llevar a cabo dicha investigación? Hay muchas visiones al mismo problema. Por ello es importante delimitar el enfoque. Y eso también lo vimos en la clase anterior. Y si no te acuerdas, ya subí la sesión de la clase anterior. Entonces, échale un ojito. Ya hablábamos de 3 tipos de enfoque. Cualitativo, que es 100% observación. Cuantitativo, que hablábamos de medición y de estadística. Y el mejor de ambos mundos, mixto, que tenía la observación y tenía la medición. Entonces, ¿qué enfoque vas a utilizar para la investigación? El segundo tip que te doy es encuentra un problema. Sí, a lo mejor es súper obvio, pero es muy importante que dentro de tu delimitación y tu planteamiento del problema de verdad se vea la problemática. Acuérdate que tu proyecto de investigación tú lo vas a vender. Lo vas a vender al director de la carrera, lo vas a vender a lo mejor en tu trabajo, lo vas a vender. Entonces tú tienes que decir, mire, aquí como si fuera una lupa, aquí hay un problema y yo te voy a dar la solución. Ajá. Entonces, desde el planteamiento del problema tienes que definir de manera muy puntual cuál es ese problema. Es decir, una vez que acotaste el tema, es necesario encontrar y definir el problema que te interesa responder. El tercer tip se llama investiga qué estudios se han realizado sobre el problema. ¿Qué significa eso? Acuérdate que no eres el único que se ha planteado ese problema. Alguien más ya lo hizo. Incluso hicieron libros, hicieron investigaciones experimentales, ya hicieron inventos, revistas, artículos, etcétera. Entonces es muy importante, y por eso te pido las 9 bibliografías, es muy importante que tú sepas quién más ya lo estudió. ¿Cómo lo abordaron? ¿Por qué? Porque eso te va a servir a ti a no hacer lo mismo. Porque entonces, ¿dónde está lo innovador? Tú dices, esta persona lo hizo así, bueno, yo le voy a dar un giro, yo lo voy a abordar desde otra perspectiva. Y ahí es donde entra tu pensamiento creativo. Una vez contextualizado y definido el problema a responder, es necesario conocer el bagaje académico sobre el tema para descartar que nuestro problema ya haya sido respondido desde el enfoque y rama que queremos abordarlo. Esto nos permitirá seguir definiendo el camino y el enfoque de nuestra investigación antes de comenzarla. Y el cuarto tip, expone la necesidad de investigar tu planteamiento. Es decir, tú ya dijiste que hay un problema y ya estás diciendo que esto es muy importante que se resuelva. Estás exhibiendo esa necesidad de respuesta. Entonces, acuérdate, tú lo estás vendiendo, no quieres que ese trabajo se quede como un libro más, una memoria más, en el sinfín de memorias de una biblioteca, ya sea digital o física. Entonces, tú quieres que eso se mueva y acuérdate que ese es un objetivo tanto del método como del conocimiento científico. Se tiene que mover, tiene que fluir. Entonces, una vez que lograste definir de manera clara y concisa tu problema de investigación, solo hará falta exponer desde tu perspectiva la necesidad de estudiarlo. Para responderlo, solo necesitas preguntarte, ¿qué es lo que va a aportar mi investigación que no se haya aportado antes? Nuevamente, si te das cuenta de la actividad que hay para hoy, a máximo entregar el día de mañana en Classroom,
tienes una serie de preguntas que tienes que responder. No es necesario que esta también la respondas dentro de esa lista, pero sí te va a dar una idea o te va a ayudar a hacer más clara y más elocuente tu planteamiento del problema si contestas a esta pregunta. ¿Qué es lo que va a aportar mi investigación que no se haya aportado antes? Es decir, ¿dónde está eso innovador? ¿Dónde está eso nuevo, eso atractivo de tu proyecto? Aunque parezca complicado, esto se nutrirá de todo el ejercicio anterior. Investigación, delimitación, enfoque y contexto. Y así es como se ve este planteamiento del problema. Este es a nivel general. Si te das cuenta, aquí no te dice básico, intervención y tecnológico. Esto es en general. Entonces, en un primer momento está la inquietud, es decir, esa curiosidad, esa necesidad. En un segundo momento, y esto ya lo identificaste a partir de la pregunta de investigación que realizaste la semana pasada. Ahora bien, ya estamos en este punto, la problemática. Tú ya tienes que identificar, como ya vimos, el problema. Vas a delimitarlo en el dónde, cuándo y cómo. Vas a apoyarte de referencias teóricas, es decir, ¿quién más ya lo abordó para no hacerlo? Vas a tener un conocimiento del objeto de estudio. Y una vez que tenemos el planteamiento del problema, esto nos va a encaminar a los objetivos, tanto general como 3 específicos, la justificación, los alcances y beneficios esperados. Y entonces ya entramos al punto de objetivos. ¿Cómo se redacta un objetivo? Aquí tienes 2 ejemplos. Para que tú redactes un objetivo, tienes que cumplir estos 5 puntos. El primero, la acción. La acción tú la redactas en verbo y en verbo infinitivo. Prohibidísimo, está mal, tache, 0. Si tú dices, el siguiente ejemplo me va a ayudar, no, tache. Tiene que venir desde el inicio, diagnosticar, diseñar, implantar, implementar, innovar. Es decir, tiene que invitarte a la acción enseguida. En un segundo momento es en relación a qué. Por ejemplo, en este caso es a relaciones de poder, a un sistema de gestión de calidad, etc. En el tercer punto es el lugar en donde tú aquí, desde el planteamiento del problema, ya identificaste el dónde, ¿te acuerdas? Dijiste que era en una empresa Hitachi, en mi negocio familiar, en la universidad, o sea, ya desde ahí ya ubicaste el dónde. Y si te das cuenta, desde la pregunta de investigación hasta las conclusiones, va a ser un proceso sumatorio. Es decir, muchos de los datos que vamos a estar haciendo, vamos a estarlos recapitulando, los vamos a volver a realizar de manera frecuente a lo largo de todo tu proyecto, a lo largo de todo tu trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque es sumatorio. Entonces, acá en el tema del lugar, si tú ya dijiste que va a ser en la universidad, pues aquí lo vas a volver a poner. Después, la teoría. Es decir, ¿en base a qué? Nuevamente, aquí también tú ya lo viste, porque te diste cuenta desde el planteamiento del problema que no estuvieras tú diciendo cosas raras o haciendo algo que ya se hizo de la misma manera. Entonces, aquí ya vas a tener una teoría. Es decir, vas a decir, bueno, con base en el enfoque, en la norma, en el OSHA, por ejemplo, si estamos hablando de seguridad e higiene. Y al final es la finalidad. ¿Para qué? O sea, ¿para qué estoy redactando todos estos objetivos? Pues porque queremos justamente responder ese planteamiento del problema, queremos darle solución a esa pregunta de investigación. ¿Ya te diste cuenta? Todo va entretejido, todo está vinculado. Y bueno, ya concluyendo, o aterrizando más bien de manera concreta, así es como se vería. Tu planteamiento del problema es colocar cuál es el problema principal, identificado, redactando las consecuencias que el problema está originando. Después viene, como te dije, el objetivo general, que viene acá, la acción, aspecto, lugar, teoría y finalidad.
Es el fin del objetivo general buscar solucionar el problema detectado. Y entonces te estoy pidiendo 3 objetivos específicos que van a dar soporte a ese objetivo general. Surgen a partir del objetivo general. Son acciones que nos ayudarán a cumplir con el objetivo general. Y una vez cumpliendo estos objetivos específicos, logramos cumplir con el objetivo general. Cumpliendo con este objetivo general, se soluciona o avanza en la solución del problema. Ya una vez que identificamos, redactamos el planteamiento del problema y los objetivos, vamos a llegar a la justificación. Todo esto se entrega nuevamente entre hoy y mañana y es un trabajo en equipo, entonces no hay pretexto para ello. ¿Cómo se redacta la justificación? Vamos a plasmar los beneficios que la empresa obtendrá a corto, mediano y largo plazo, una vez logrado el objetivo general. Entonces, ¿qué sucede con la justificación? Si te das cuenta, acá, cuando hablábamos del planteamiento del problema, hablábamos justamente del beneficio. ¿Quién se va a beneficiar? Acá también en los objetivos lo volvíamos a mencionar. Entonces, si te estoy diciendo que tú tienes que vender tu proyecto, pues a lo mejor tu jefe o el director va a decir, no, sabes que esto está carísimo. Pues tú le vas a decir, sí, sí está caro, pero las ventajas van a ser estas, los beneficios van a ser aquellos. Entonces, tú vas a decir justamente la importancia, nuevamente tienes que hacerlo atractivo de tu proyecto. Y lo vas a mencionar nuevamente en este tema del tiempo, corto, mediano y largo plazo. Tú eres dueño de tu proyecto, entonces tú sabes que es corto, puede ser meses, días, semanas, eso cada quien y dependiendo del proyecto y la naturaleza del proyecto, vas a ver qué significa cada plazo, igual mediano y largo. Y bueno, así es como se ve paso a paso el planteamiento metodológico. En un primer momento ya viste el objetivo. Hoy lo que vamos a entregar, bueno, entre hoy y mañana, va a ser justamente este marco contextual junto con la descripción del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque estamos delimitando nuevamente a partir de la pregunta de investigación, planteamiento del problema, objetivos y justificación. Y ya nos correríamos también a la introducción. ¿Por qué? Porque para el siguiente viernes ya vamos a empezar a hablar de marco teórico. Todo esto va a ser el primer avance que, si tú te acuerdas, va a ser a mediados de febrero que lo tendrán que entregar. Y entonces, dentro de este mismo planteamiento metodológico, viene un segundo bloque, que es la síntesis, esa elaboración teórica de la propuesta de solución. Ojo, no es propuesta de mejora, es de solución. Recuerda que vamos a solucionar un problema y va a ser a través de la tecnología. Después va a tener la práctica, la aplicación y validación, es decir, acuérdate que en el capítulo 4 vamos a hablar de ese diseño del prototipo y para el 5 va a ser la validación, la comprobación de lo que estamos diciendo, pues sí funciona. ¿Quién es? ¿Ya no está? Bueno, estaba escuchando que alguien quería entrar a clase. Bueno. Y por último, en el último bloque, pues ya van a ser las conclusiones. Que las canciones. ¿Quién anda llegando tardísimo? Uy, este niño. Entonces, continuamos. Bueno, así es como nos lo plantea Arturo Pacheco. Aquí nuevamente está la teoría, este conocimiento, la metodología, que es lo que ahorita estamos haciendo, el tema de metodología o marco contextual, en donde, como te menciono, tiene que haber pues una portada. Para mí es muy importante que ya esté un índice, aunque sea tentativo. Yo sé que a lo mejor en otras materias te dije último que se hace, pero para mí, para tener una estructura y un orden, ya hazlo, aunque sea tentativo. Después tiene que venir tu pregunta de investigación, tu planteamiento del problema, tus objetivos y tu justificación. Entonces ya estamos acá. Después viene el tema de la práctica. Bueno, después vendría el marco teórico y luego la práctica. Y si te das cuenta, aquí ya está nuevamente el tema del pensamiento lógico.
¿Por qué? Porque aquí vamos a partir de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto. Más adelante lo vamos a retomar. ¿Quién me ayuda con este ejemplo? Justificación del proyecto. Este es un ejemplo y es real. ¿Quién me ayuda con la lectura? Oli, Oli. Yo le ayudo. Por favor. Dice justificación del proyecto. Este proyecto contempla justificar la adquisición de una cámara termográfica que ayuda a reducir la póliza de seguro, costos de mantenimiento y obtener todos los beneficios en las plantas de Grupo Caltex, mediante programas preventivos de termografía. En Grupo Caltex existe un campo de aplicación muy amplio de la termografía que actualmente no se está aprovechando. Se puede implementar un programa que se desarrolle anualmente y que contemple 1. Inspecciones eléctricas, 2. Inspecciones mecánicas, 3. Inspecciones en aislamientos y refractarios, entre otros. Por mencionar algunos beneficios que se pretenden obtener con la ayuda de la termografía: 1. Quitar el costo del servicio de termografía de los interruptores termográficos. 2. Detectar problemas que puedan interrumpir largos periodos de funcionamiento de los equipos y por consiguiente el proceso pérdidas. Y 3. Establecer acciones periódicas para la acción correctiva en los equipos en un corto, mediano y largo plazo. Gracias. Y entonces, si te das cuenta, volvemos a retomarlo. Acuérdate que la justificación es por qué lo estoy haciendo. O sea, todo esto que estoy invirtiendo, esfuerzo, tiempo de sueño, dinero, etcétera, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces, por eso yo te decía, tiene que ser algo que te apasione y te interese muchísimo. Y es lo que tú tienes que poner aquí. Si te das cuenta, dice, este proyecto contempla justificar la adquisición. Y lo pongo en amarillo porque tú lo puedes cambiar. Puedes decir, contempla justificar el ahorro, la reducción, el aumento de la rentabilidad, bajar el índice de rotación, no lo sé. Entonces, aquí es donde tú es importante que vayas identificando esas palabras que van a enganchar, que van a hacer que tu trabajo sea nuevamente atractivo y que la gente diga, a ver, síguelo leyendo o que le interese leerlo. Si te das cuenta, como te digo, este es un ejemplo real, esto ya me lo entregaron en algún momento. Y aquí hablaban, por ejemplo, de una cámara termográfica, pero tú puedes hablar de un brazo robótico, de celdas, de bicicleta, de una bomba hidroeléctrica o hidrohidráulica. Bueno, no sé, tú eres el que sabes, el experto. Y aquí vuelven a hablar justamente de los costos, es decir, vuelves a hablar de los beneficios. ¿Por qué quien va a leer tu proyecto le va a interesar? A cualquier persona que tenga una empresa o trabaje en una empresa, lo que le interesa es que entre dinero y que salga el menor posible. Y si tú desde la justificación lo empiezas a manejar así, créeme que lo van a leer hasta el último. Si te das cuenta, volvemos aquí a hablar del dónde. Aquí hablamos de la empresa Grupo Caltex, pero tú puedes poner aquí Grupo Bimbo, trabajo en la empresa de mi familia, en el negocio que hice con mi papá, en una unidad administrativa, trabajo yo en gobierno, no lo sé. Entonces, en el dónde. Si te das cuenta, también vamos a hablar nuevamente de el cómo se va a hacer. Y retomamos los beneficios. Es importante siempre hablar de eso. ¿Qué vamos a ganar? La gente eso es lo que quiere. Tú dime cómo gano. No quiero perder, quiero ganar. Y aquí volvemos a hablar de los tiempos en un corto, mediano y largo plazo. Y entonces nos vamos a ir ahora a un video que justamente expresa lo que te acabo de mencionar. Dame un segundito. Igual esto va a recapitular todo lo que hemos hablado ahorita sobre el planteamiento del problema. Bueno, primero, planteamiento del problema, luego los objetivos y la redacción. Si hay algo que tú creas importante, toma nota. Acompáñame. Formulación del problema de investigación. Para concretar el planteamiento del problema, debe de hacerlo de forma clara, precisa y delimitada
en cuanto al espacio, tiempo y población. Para el planteamiento del problema se puede hacer de forma interrogativa y de forma declarativa. El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. Evite utilizar expresiones que implican juicios de valor como bueno, malo o mejor. El planteamiento del problema debe de responder a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y cuál es la relevancia del problema? Ahora que has planteado tu problema de investigación, vamos a trabajar con los objetivos. Primeramente vamos a decir que tenemos tipos de objetivos. El objetivo general. Este expresa el fin último. Quiere decir que expresa lo que se pretende alcanzar. En otras palabras, debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué pretende obtener? Los objetivos específicos garantizan el alcance del objetivo general y la resolución del problema planteado. Primero, para redactar los objetivos debemos de considerar la siguiente regla. Todo objetivo inicia su redacción utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa el propósito del objetivo con más claridad. Este verbo describe el qué del objetivo. Por ejemplo, identificar, comparar, aplicar, diagnosticar, describir, reflexionar o fundamentar. Segundo, para completar el enunciado del objetivo, se da respuesta al para qué del propósito. Es decir, se explica la finalidad del objetivo. Por ejemplo, utilizamos estos conectores con el fin de para. Tercero, termina enunciando el cómo se logrará el objetivo. Por ejemplo, mediante, a través de, utilizar. Ahora que ya tienes el planteamiento del problema, tienes los objetivos, el general y los 3 objetivos específicos, estás listo también para redactar la justificación. Justificación. Este indica con claridad el por qué se quiere hacer la investigación. Expresa las razones personales y generales del investigador. Señala a quienes beneficiará el trabajo, en qué consiste el beneficio y por qué es importante alcanzarlo. Así llegamos al final. Bueno, entonces espero hayan tomado nota, porque aquí se retoma justamente lo que hemos venido hablando sobre la delimitación, el planteamiento del problema, objetivos y ahora la justificación. Ya aterrizándolo nuevamente a lo que Arturo Pacheco nos menciona, vamos a ver lo siguiente. La metodología de la investigación tecnológica. Es decir, ya a partir de hoy, todo lo que estemos haciendo va a ser ya aterrizado a nuestro enfoque, que va a ser la metodología de investigación tecnológica, y a nuestro propio proyecto. ¿Sí se alcanza a ver el 5.2? Más o menos. No muy bien, profe, pero sí. Bueno, ya que andas por ahí, ¿me ayudas por favor con la lectura nada más de este punto del 5.2, por favor? La investigación tecnológica tiene como objetivo central la innovación o investigación de herramientas
aparatos y mecanismos para facilitar el trabajo humano. Por tanto, el eje ya no puede ser una hipótesis encaminada a cubrir una laguna de conocimiento teórico de naturaleza explícita, como es el caso de la investigación básica. Una investigación tecnológica gira alrededor de un objetivo instrumental que refleje claramente los alcances de innovación o invención particulares. En este sentido, tiene que estar dentro de sus pasos procedimentales, entre otras cosas, el análisis del funcionamiento actual del instrumento que se pretende mejorar, el diseño del prototipo y la aplicación o validación de este mismo. A continuación se desarrollará concreción particular de los 3 niveles procedimentales de la metodología de la investigación, a través de su espiral lógica, de sus 6 etapas y de sus técnicas particulares utilizadas más comúnmente. Gracias. Entonces, si te das cuenta, volvemos aquí a utilizar la palabra lógica, que era lo que hace rato mencionábamos, de lo general a lo particular. Como te dije, esta regla siempre va a aplicar, no puede ser al revés. Y vamos de lo abstracto a lo concreto. Entonces, ¿cómo lo vamos aterrizando? Aquí estamos. Por eso yo te hablaba de un enfoque mixto, porque si te das cuenta, está cargado en el tema de la observación. Es decir, tú observas que hay un problema. Ah, es que la línea de producción se está viendo afectada porque no hay luz en la noche. O si hay luz, está generando mucho gasto, mucho gasto económico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor con fotoceldas, toda esa energía que se acumula en el día, la vamos a almacenar y justo en la noche es cuando la vamos a utilizar. Y entonces se va a reducir el costo económico, va a haber luz, entonces vamos a ayudar en ese proceso de producción. Vamos a venderlo, acuérdate, y decir estos beneficios, y además vamos a utilizar pues energía que va a ayudar al medio ambiente, no sé. Entonces, si te das cuenta, fue a partir de la observación, y de ahí, pues todo lo demás, lo que hemos estado viendo de la metodología, después marco teórico, diseño del prototipo y el diseño físico y pruebas de dicho prototipo, así como la aprobación. Entonces, en un primer nivel, como se te mencionó, pues va, como te decía, de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, y entonces llegamos a las 6 etapas. La primera se va a llamar planteamiento del problema en esta problemática tecnológica. Es decir, aquí nosotros, aunque innovemos, aunque inventemos, modifiquemos un instrumento o maquinaria, como una ficha de dominó le va a pegar un proceso y lo que nosotros buscamos es que le pegue de manera positiva. Recuerda, y aquí te lo dice, tienes que exaltar los beneficios que se espera. En el planteamiento metodológico, aquí vas a hablar por qué de los objetivos concretos de esta innovación tecnológica, por qué es atractivo tu trabajo, por qué tu proyecto yo le debo de apostar y lo tengo que utilizar, qué beneficios voy a tener. Por eso es importante que hablemos de a corto plazo, porque vas a decir, bueno, pero es que yo a CFE, voy a decir una barbaridad, le estoy pagando 1 millón de pesos y lo del panel me va a costar pues 100,000 pesos. ¿Dónde está? No, como que es mucho dinero. Y tú le puedes decir, sí, pero el retorno de inversión de esos 100,000 pesos los vas a ver en 2 años. Y después de esos 2 años jamás vas a volver a pagar esa cantidad a CFE. Es más, vas a pagar mucho menor a 100,000 pesos. Y te lo garantizo, y haces ahí una regla matemática, haces un aproximado, y así es como tú lo vas a vender, y es donde las personas van a decir, a ver, me interesa, háblame más.
Y bueno, aquí nuevamente veríamos los bloques en el que está pues esta investigación tecnológica. Nuevamente, si te das cuenta, muy parecido al anterior, está tu objetivo, por qué vas a hacer ese prototipo, esa implementación, esa modificación. También está el análisis, que es lo que estamos haciendo, el marco contextual. Nuevamente es delimitar ese planteamiento del problema, justificación, objetivos e introducción. Y después viene el marco teórico, que como te digo, lo vamos a empezar a hacer, o yo espero que ya lo empieces a hacer, pero ya de manera formal, a partir del próximo viernes. Después viene este segundo bloque, que es la síntesis, el diseño teórico del prototipo, la práctica, siguiente bloque, diseño físico, pruebas y validación del prototipo, para después tener las conclusiones. Así es como se vería tu protocolo. En un primer momento, la portada, el índice, tu planteamiento metodológico, la introducción, la metodología general y el capítulo 1, marco contextual. Como te dije, nosotros llegaríamos hasta aquí para el primer avance. Después vendría el capítulo 2, que es la descripción y análisis del instrumento o herramienta a innovar. Capítulo 3, marco teórico. El 4, diseño teórico del prototipo. Y el quinto, que eso va a ser entre marzo y abril, ya serían las conclusiones, validación, etcétera. Nuevamente aquí está. Esto tú lo puedes ver en la página 96 de tu libro de Arturo Pacheco. Y aquí está nuevamente pues la estructura que nosotros vamos a seguir. Todo esto se entrega en abril. Entonces, para que por favor vayas a la par y al ritmo que llevo yo para que no se te complique pues concluirlo. Aquí está nuevamente la etapa 4, la ejecución práctica, lo que ya vimos. La etapa 5, los resultados. Y la 6, la integración final de tu reporte. Tu sustento teórico debe de tener como mínimo, y ojo, lo puse en mayúscula, 9 referencias. Menos de eso no es aceptado. Y aquí está mi bibliografía. Y entonces, como te dije, nos vamos a ir a, están acá, a Classroom. Y yo ya te subí una actividad que tendrás que entregar el día de mañana. Es decir, en teoría, más o menos, tendrías 48 horas para hacerlo, siendo que mañana a las 12 de la noche se vencería tu plazo. ¿Qué te estoy pidiendo que hagas? Son como 2 en 1. Bueno, el 2 en 1 aplica nada más para el representante de equipo. Para los demás nada más va a ser lo individual. Pero bueno, te explico. Primera actividad. Por equipo, un representante sube las respuestas y menciona quiénes son los integrantes del equipo. Yo sé que lo has hecho todas las veces y por favor te lo voy a seguir pidiendo, porque a mí se me va el avión, tú ya me conoces, entonces para no dejar a nadie afuera, vuélveme a repetir quiénes son los participantes e integrantes de tu equipo. Entonces, en PowerPoint te estoy dando diferentes opciones. Canva o Geniali. Tú escoge cuál, en donde tú te sientes súper ducho, ¿sale? Entonces, en cualquiera de estas 3 vas a subir 3 apartados. Primer apartado se va a llamar planteamiento del problema. Recuerden seguir la idea que establecieron desde la pregunta de investigación. Si yo te dije, oye, tu pregunta replantéala, pues vuélvelo a hacer, no la subas de manera incorrecta. Antes de continuar, corrige esa parte. Si te dije que estaba perfecta, ok, continuamos entonces, la retomas y entonces te vas a apoyar con estas preguntas y obviamente sus respectivas respuestas para que salga de aquí tu planteamiento del problema. Primer pregunta, ¿cuál es la relevancia social de tu proyecto? Y acuérdate que todos los proyectos, llámese tesis, proyecto, tesina, memoria, como sea que te titules o próximo a titularte, tiene que tener un impacto social a la comunidad, porque le vas a regresar eso pues a la empresa, a la comunidad, a la universidad, a la sociedad en general. Entonces, ¿cuál es la relevancia de tu proyecto? 2, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de tu proyecto integrador y de qué modo?
Vuelvo a repetir beneficios. Acuérdate que lo tienes que vender. Tiene que ser padrísimo tu trabajo, que cualquiera que lo lea diga, sí, sí voy con él, o con ella, o con este equipo. Entonces, ¿quiénes se beneficiarán y de qué manera? 3. Destaca la importancia de tu proyecto. ¿En qué proceso estará afectando positivamente? Como seguridad, calidad, etcétera. 4. ¿Qué sucedería de no implementar dicha tecnología? Es decir, ¿habría pérdidas? ¿Cuáles? Y recuerda que nadie quiere perder. Entonces tú diles, mire, si no lo hace, va a pasar esto, esto y esto. Entonces, eso es lo que usted no quiere, ¿verdad? Entonces, compre mi proyecto, por decir algo. El siguiente, ¿cuánto invierten y en cuánto tiempo tienen el retorno de dicha inversión? Lo que te hablaba hace un momento. En tu segundo apartado se va a llamar objetivos. Aquí vas a redactar el objetivo general, ya viste cómo, ya viste los tips, ya viste el cómo, cuándo, dónde, desde la acción del verbo, etcétera. Entonces, el objetivo general y tus 3 objetivos específicos. Y en un tercer apartado vas a redactar la justificación del proyecto. Como te dije, apenas tenga yo el video, lo voy a subir. Voy a subir también esta presentación que acabo de exponer y asimismo un manual de APA para que de una vez le vayas dando forma. Entonces, la redacción del proyecto, acuérdate que ya lo vimos, vas a volver a hablar de beneficios a corto, mediano y largo plazo. Esto es a nivel equipo. Y todos los 30 y tantos alumnos que tengo, de manera individual, van a jugar estos 3 juegos. Le voy a dar clic para que veas que sí funciona. Y voy a jugarlo. Aquí es aterrizando los conceptos que ya vimos. Planteamiento del problema, objetivos y justificación. Aquí viene en YouTube, pues, ¿qué son los objetivos de investigación? Y así cada pregunta. ¿Ya viste? Termina esa presentación en YouTube y viene la pregunta. Los objetivos expresan el fin que se quiere lograr. Falso, verdadero. Verdadero. Lo compruebo. ¿Ya viste? Salió verdadero y me puso palomita. Y así te vas con las 6 preguntas. Vas a ver que cada una de ellas está soportado por un micro video en YouTube. Y cuando tengas aquí al final tu puntaje o tu score, recuerda sacar 100 para que le tengas para que hagas tu captura de pantalla, lo subas y yo haga un promedio y eso va a ser tu puntuación final. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No, profa. ¿Segurísimos? Quien sea representante de equipo va a ser la única persona que va a subir tanto el Canva, que es una infografía, o Genially o PowerPoint, más sus juegos. Los demás que no sean representante de equipo, solamente sus juegos. Sí, profa. Chale. Todos los demás, Abel, Odette, Raúl, José Fernando, Rodrigo, todos los demás estamos en el entendido lo que se tiene que hacer. Sí, profa. Sí, profa. Sí, profesora. Entonces, la clase acaba 6:40. Estamos de alguna manera terminando en Meet temprano. Tienes todavía este tiempo, estos 40 minutos, para que vayas subiendo tus juegos, vayas de una vez haciendo, apóyate en tu equipo, vayan haciendo lo de la presentación para responder estas preguntas que te hago, creo que fueron 5 que te hago, y así vayas contestando y redactando planteamiento del problema, objetivos y justificación. Si no lo acabas, por eso estoy dando de plazo hasta el día de mañana. ¿Sale? Yo sigo conectada, aunque ya no estemos en Meet, yo sigo conectada en Classroom si necesitaras apoyo o ayuda. ¿De acuerdo? Sí, profa. Ok. ¿El resto del grupo? Sí, profa. Ok. Sí, profa. Sí, profa. Sale pues.
Entonces, con esto terminamos esta parte en Meet y continuamos en Classroom. Que tengan excelente fin de semana y seguimos conectados en Classroom. Gracias, Gracias, profe, profesora, igualmente. igualmente. Gracias. Igualmente.